Ahora invitamos a subir a los asesores privados Horacio Mangini y Fernando Batistela. Ellos formarán parte del panel Panorama Productivo y Económico de la Problemática de Malezas en Trigo, Maíz y Soja. En primer lugar, hará uso de la palabra el señor Horacio Mangini y luego será el turno de Fernando Batistela. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación a esta presentación, a esta reunión. Yo creo que lo que después de la calidad y los temas que se han tocado durante las otras disertaciones, es como que si algo de lo que digo no tiene coincidencia, es mera casualidad, porque está todo un poco relacionado. Lo que nosotros, o lo que se nos ha pedido, es un poco el título que originaba esto, era el panorama productivo y económico de la problemática. Lo que uno trata de ver siempre como asesor dentro de las empresas agrícolas es que uno tiene que llevar una posibilidad de soluciones, explicar ante alguien que está invirtiendo que esas soluciones pueden ser exitosas. Yo no voy a hablar de malezas ni de principios activos. Nosotros lo que estamos tratando de hacer es ver cómo decidir algunas cosas dentro de todas las experiencias que estamos viendo para que económicamente se reflejen y productivamente sean exitosas. Si no, no estamos como empresa agrícola, ¿sí? Una cosa de la que ya se habló, pero a mí me parece sumamente importante es refrescar esto. Una de las, y en lo personal, estoy convencido que no existe mejor herbicida que un cultivo bien implantado. Han visto varias fotos sobre este tema. Lo que a veces nos olvidamos es que para que esto se logre, los requerimientos fisiológicos, nutricionales, etcétera, de los cultivos siguen siendo exactamente los mismos. Se han cambiado algunas cosas, se han incorporado genes, se han cambiado de lugar los genes, pero el requerimiento no cambia. Pasa lo mismo para la siembra directa. A la siembra directa, nosotros medio como que la hemos maltratado porque la hemos usado como a cada uno se le ocurría, pero hay conceptos de la siembra directa que no han cambiado. El lote debe tener cobertura, esa no debe tener nada verde al momento de la siembra, debemos tener milímetros de agua útil al momento de sembrar. Y de estas cosas a veces nos olvidamos. Y estoy hablando relacionado al cultivo y a las malezas, ¿sí? Entonces lo que a uno le preocupa es cuando llega el momento de decidir. Ustedes imagínense 2 campañas pasadas o 3 con seca, se habló en su momento de los ROI, hoy nos dieron un panorama político bastante optimista, pero el productor cuando sale de una cosecha, al final de cosecha, lo que necesita son 8 manos para ir tapando todos los agujeros como un pulpo. Entonces por ahí uno plantear los conceptos de inversión en ese momento, por ahí se complica, pero en realidad debemos empezar, apenas empieza a andar la cosechadora, a plantearnos la futura campaña. En las planificaciones de este año, por primera vez hemos puesto dentro del presupuesto lo que viene inmediatamente después de la trilladora como parte de esa campaña, ¿sí? ¿Qué es lo que esto lo aprendí en el curso de PROAR que hemos hecho en Córdoba, que lo organizaba Monsanto? Es una filmina del ingeniero Lanfranconi, donde no para explicar muchas cosas, pero es importante que vean los balances, los resultados, ¿sí?, del agua útil, que es un tema que en nuestra zona y en lo personal es el que nos va a permitir movilizar muchas de estas cosas, ¿sí? Balance negativo en todos los casos. Parietaria en 10 centímetros, 62 milímetros es lo que se nos lleva de agua, ¿sí? Imagínense que estamos saliendo de trilla, lo dejo a todo como está, se me lleva esto. Nitratos, ¿sí? Estos son los balances, todos negativos, testigos enmalezados. Uy. Esto coincide, sigue la misma línea. Esto lo hemos hecho en la clínica de terapéutica vegetal, ya tiene varios años cuando hemos hecho esto. Esto es de Emilio Satorre, que nos hacían cosechar lo que estaba verde, deshidratar, pesar eso, transformar en agua. Otra manera de determinar lo que estamos dejando, ¿sí? Todo esto es un poco para ejemplificar
a lo que uno quiere llegar. Se habló hace un rato de los momentos de decisiones, otro tema que no le damos tanta importancia. Créanme que hay un mito que también se ha develado. En el caso de las malezas, el tamaño sí importa, y cuando es más chica mejor, ¿tá? Y a veces nos olvidamos también de eso. Entonces uno, ¿qué hace? ¿Sí? ¿Qué hacemos para tomar esta decisión? Es decir, che, no podemos parar porque lo quiero comparar con lo que estoy dejando en el camino. ¿Qué estamos dejando o qué estamos haciendo? Cultivo de cobertura invernal. Nótese aquí que en ninguno de los casos el cultivo está seco antes del momento de su mayor exigencia de agua. Todas son fotos de este año. ¿Qué me pasó este año? Iniciamos los cultivos de cobertura para desecar en un momento clave, agosto, una lluvia de 60, 70 milímetros, no prevista, no común. Se terminó el cultivo de cobertura para el suelo, empieza la función de cobertura bancaria, que también es buena. Esto hay que cosecharlo y es lo que nos está pasando. La idea de esto es transmitir, ¿sí? ¿Qué me queda? ¿Qué me pasa con esa agua útil? Acá dice porcentaje alto de agua útil porque es lo que el cultivo de cobertura de secado en el momento que corresponde me va a dejar. Un cultivo de cosecha no va a hacer esto, pero valga la idea. Se habló hablábamos de siembra directa, capacidad de infiltración altísima, ¿sí? Y bueno, de secar en el momento antes del momento de mayor consumo. Esto también es buen tema, lo nombraron hace un rato, estamos aprendiendo cuándo a cada uno, ¿sí? Hay un tema en particular, no tengo ninguna foto acá de leguminosa tipo vicia como cultivo de cobertura, no nos da el agua, al momento de tomar el agua útil no nos está dando, todavía no tengo ninguna experiencia con eso. La otra alternativa es el cultivo de cobertura, pero el cultivo, de invierno, pero para cosecha, ¿sí? Ya vamos a ver unos números de agua útil, pero nosotros, y acá empieza a cerrar la cosa, y cuando prestaba atención a las otras disertaciones, hay temas muy interesantes. Nosotros estamos haciendo la medida de agua útil, ya voy a mostrar cómo, que no es complicado, porque a veces trasladar lo de la parte científica, digamos, lo que evalúan, que tiene un valor incalculable, ponerlo en práctica en el día a día se complica un poquito. Entonces uno busca la que te refleje lo mejor eso, pero que sea factible, ¿sí? Entonces lo que estamos viendo es medición de agua útil. Sabemos que 40 milímetros de agua útil no es nada, así hemos arrancado esta campaña, pero sí me indica que puedo hacer ese lote como cultivo de cobertura. Si el agua útil me supera ciertos niveles, usamos mucho para trigo 100 milímetros de agua útil como mínimo, garbanzos invernales 150 milímetros de agua útil. Bueno, ya lo empezamos a plantear como cultivos de cosecha invernal. ¿Qué pasa? El agua útil a la salida de esa cosecha invernal no queda prácticamente nada, pero sí me quedan todas las otras virtudes que hablaban de cultivo de cobertura. La eficiencia en la precipitación cambia radicalmente entre esto y otra foto que vamos a ver de barbechos limpios. La foto de abajo es la foto de un garbanzo, la pongo porque esto también estamos viendo, o sea, entre un cultivo y otro es más que evidente y obvio que el efecto de la infiltración de las lluvias no van a ser las mismas. Pero nótese cómo llega el lote con el tema de malezas, ¿sí? Barbechos limpios. Lo que hemos hecho en esta campaña es demostrar que sí podemos tenerlo, porque es una cosa complicada. No coincido con algunas de las opiniones de otros disertantes, no es la idea. Esto no tiene cero eficiencia en la infiltración de agua, no cumple con lo que decía al inicio de siembra directa, que es la cobertura. Esto no tiene nada. La foto de arriba, lo verde, poquito verde que se ve, no es sucio. Ese es un cultivo de garbanzo. Teníamos una parte de garbanzo con barbecho limpio, el mismo herbicida en los dos casos. Era para ver los dos lotes han llegado, las dos partes han llegado igual. El garbanzo está ahí como está porque ha tenido un problema con una granizada. Bueno, no quedó nada, pero hasta ese momento los dos venían limpios. Sí se puede, ¿sí? Que es otra de las cosas que hay que animarse, aunque no sea lo ideal. Esta es una de las más normales. He puesto la de maíz
porque casualmente las grandes virtudes que le damos al maíz como cobertura y todos los beneficios que ya se archiconocen, lo perdemos si dejamos que estas cosas ocurran, ¿sí? Entonces, el barbecho sucio, digamos, como que hasta me tapa lo bueno de la cobertura. Desde ya, agua útil cero, ¿sí? Empezamos mal ahí, complicado de controlar con herbicida en estos tamaños, porque realmente se nos pasa todo, y queda la alternativa de las labores mecánicas. ¿Qué pasa con las labores mecánicas? Están acá. Si alguno o alguna empresa trató esta campaña de comprar un rolo faca, un rolo de estos picadores de rastrojo, habrá tenido que sufrir la espera en los grandes pedidos que hay. Es como el rolo ha sido la vedette. El rolo es una herramienta muy útil, pero tiene su momento de uso, sus condiciones de uso y algunas consecuencias que también hay que empezar a verla. Entonces, el rolo funciona, sí. Lo pasé a esta foto sobre el rastrojo de maíz, porque acá le acabamos de hacer a este maíz que pierda todas las virtudes que estábamos buscando de un cultivo antecesor como maíz. Esta foto es de los movimientos. Se habló de los controles mecánicos, aparte del rolo, movimiento de suelo. Coincido plenamente con lo que decía Martín, no hay que tener miedo a esto. Lo que pasa es que hay que empezar temprano, ¿sí? Cuando el lote está todo infectado, bueno, como digo en la jerga de los campos, no te podés hacer el ecologista, ahí tenés que solucionar el problema. Pero hay otro tema más serio. Osvaldo mostraba una foto hoy a la mañana, si se acuerdan, de 2 días moviendo el suelo. La tarea mecánica como control de malezas tiene sus cosas también, porque la maleza la tenés que controlar en el periodo crítico. Si yo me pongo a pasar una rastra después de todas estas lluvias que hemos tenido, créanme que lo que estamos haciendo es distribuir lo poco que teníamos de maleza en todo el lote, ¿sí? Así que cuidado también, hay que hacerlo, pero tiene sus precauciones. ¿Cómo determinamos nosotros? O sea, que yo dije un umbral de daño, ¿sí? Este es un costo, lo que nos pasa realmente. Acá quiero dejar claro esto. Acá en los costos donde es cobertura de invierno, cosecha invernal, rolo, barbecho químico, hemos puesto las labores a gastos directos para no empañar esto. Si yo al cultivo de cobertura invernal le pongo semilla que no está puesta acá, al igual que de cosecha, si yo hago garbanzo, vicia, trigo, centeno, puedo variar esto. Estos son lo que me cuestan las labores para llegar hasta el día que trillo o a esta fecha, al día que trillo el cultivo de cosecha invernal, o al día que pase el rolo, etcétera, etcétera. Noviembre, el lote seco. Eso es importante. No puedo comparar un costo de un rolo que lo hago hoy, si me queda todo verde, con lo que me cuesta un lote que lo tengo casi listo para siembra, con cobertura o de cosecha invernal. Estos valores, ¿por qué los sacamos? Porque con esto nosotros hacemos lo que le decía del agua útil. El efecto del agua útil es para tener una medida razonable de cuál es mi umbral de daño, o sea, qué estoy perdiendo o qué estoy dejando de ingresar por no tener una aplicación o no, porque al momento de tomar esta decisión, el tema del número complica la decisión. Entonces, con esto es una herramienta más para tomarla con más confianza. Esta tabla es la de estación experimental. Es una cosa simple, para nosotros es moneda corriente, barreno, tarritos de lata, horno. Podemos discutir acá las densidades aparentes, lo podemos discutir, pero es una medida que en el campo yo sé en el término de 2 a 3 horas después de muestrar los lotes qué le regalo a la maleza o qué me llevo yo según el caso, ¿sí? Para ejemplificar, en este tema de la eficiencia del uso de agua de los cultivos, no he puesto, fíjense que está con X, soja y maíz y trigo, que ya lo dije, sí lo puse, porque acá los valores en soja y maíz de eficiencia del agua útil podemos, hay algunos temitas que son un poco más engorrosos, que es, nos da mucho más eficiencia de agua útil en un cultivo en donde tengo bien nutrido, etcétera, etcétera, que uno que no. Entonces hay que tener cuidado que compara. Pero para que yo, el valor que manejo para tomar una decisión en un momento de aplicación, cuando se discute
qué me cuesta y qué gano o qué dejo de ganar si no lo hago para el control de maleza, pueden con total tranquilidad tomar alrededor entre 4 kilos de soja por milímetro, entre 10-12 kilos de maíz por milímetro, o como acá puse lo que medimos nosotros, 100 milímetros de agua útil, le ponemos un valor de 1000 kilos de trigo. Esa es la variable, aunque sea variable, lo único que conocemos al momento de una siembra de trigo. ¿Cuáles son los comentarios de esto? Porque esto es lo que nos pasa en el campo, ¿no? No, pará, si tengo que gastar 42, 52, 23, 25 para solucionar el problema de agua controlando la maleza, pero si después llueve bien, a los que estamos en los campos, pregúntense si esto no les pasa. Mi respuesta, si yo supiera cuándo va a llover bien o no, yo estaría en este momento en la NASA, no acá, contando lo que todavía no podemos solucionar. El otro tema es, sí, igual me rinde bien, aunque lo he dejado barbecho largo, barbecho sucio, hasta noviembre, rolo, después le hago doble golpe, siembro, me llueven 500 milímetros. ¿Qué significa que te ha rendido bien? Y si después de todo esto, con el agua útil en cero, te llueven 500 con una eficiencia que no la tenés, la respuesta es que anda pensando en patentar una soja resistente a la sequía, porque en este caso la tenés. Si te has rendido bien, ya la estás consiguiendo. Nombraron la última charla aplicaciones selectivas, una tecnología de primerísimo nivel, ¿sí? Y la pongo acá. Recién estamos, en mi caso, sondeando este tema, pero viene a colación porque todas estas tecnologías, así como los requerimientos del cultivo no han cambiado, tampoco han cambiado las condiciones de la aplicación en cuanto al éxito con buena temperatura y buena humedad relativa. Cuidado con esto, cuidado con la selectividad, ¿sí? Lo nombró, algo aclaró cuando se presentó esto, pero no pensemos que eso nomás nos cambia. Entonces, sé más o menos a campo cuánto pierdo. Hemos escuchado varias conferencias, incluso una de controles con herbicidas, otras de controles mecánicos. Tenemos las soluciones en las manos, ahora tenemos cómo comparar. Yo les hablo desde este punto de vista. Yo tengo la suerte de estar trabajando en una empresa ya de hace muchos años que me aguanta, ya algún día se darán cuenta, pero me siguen aguantando, en donde estamos trabajando con soja, maíz y poroto, y esto es importante. Estamos utilizando en este momento 9 tipos de modos de acción distintos de herbicidas conocidos y 1 desconocido. O sea que son 10 los modos de acción que estamos aplicando en esos campos. Y no tenemos problema de resistencia como tal, que yo pueda decir hoy me está complicando una resistencia. Hay un solo lugar que tiene un motivo, es una incorporación nueva, pero el problema lo tenemos. O sea que hay que juntar todo esto, rotar, ver el agua, manejar bien los herbicidas, porque algo estamos haciendo mal si con 9 modos de acción sigo teniendo alta presión de maleza. Bueno, quedamos a disposición para ampliar esto. Un poco esto es lo que quería comentarles. Muchas gracias.